Pasamos palabra a la dirección científica del programa, al doctor Santiago Córdoba. Vamos a iniciar video con él. Doctor Córdoba, buenas noches. Listos. ¿Ya me ven? Sí, señor. Bien. Buenas noches a toda América Latina. Un saludo entrañable desde México, Centroamérica y Sudamérica, los países hermanos latinoamericanos que estamos unidos en este webinar sobre ovario hiperandrogénico, anovulación crónica y síndrome de ovario poliquístico. Es para mí un gusto, en calidad del presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecobstetricia, capítulo Pichincha, Ciudad de Quito, del directorio de SEGO, agradecer a Exceltis y agradecerles a todos ustedes, todo y cada uno de ustedes que durante esta semana pasada y la semana presente, los días 23, 25 y 30 de junio, que hemos compartido en este reto enorme de seguir aprendiendo, como es aprender sobre el ovario hiperandrogénico. Gracias por la participación, por supuesto, de todos los profesores. Y ahora me toca presentar con muchísimo cariño a Imelda Hernández Marín, una directa amiga mexicana, con quien me une una gran amistad. Ustedes saben que México para mí es mi segunda piel, yo me formé allá, he hecho amigos entrañables de toda la vida, más de 30 años. Imelda, pues bienvenida esta noche a participar con nosotros. Sabemos de tu capacidad, ella es una bióloga de la reproducción muy reconocida en México y en América Latina, y sabemos que, Imelda, este tema te apasiona, este tema de ovario hiperandrogénico, de tal manera que bienvenida, gracias por participar con nosotros y compartir tus experiencias y conocimientos sobre este tema. Y en segundo lugar, por supuesto, a mi directo y gran amigo de mucho tiempo, David Vázquez Aguad. David Vázquez es un hombre muy conocido en toda América Latina y muy respetado. Es un hombre talentoso, que es un gran ginecobstetra, es un profesor universitario, es un académico de número, él es secretario de la sociedad, de la Academia Colombiana de Medicina, de tal manera que le distingue lo que significa su esfuerzo y su talento. Estamos con dos profesionales de altísimo nivel científico y académico y humano, que es muy importante, de tal manera que en mi calidad de presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecobstetricia y director científico de este evento, pues no me resta sino evidentemente agradecerles a todos. Tenemos este rato ya una enorme participación, se sigue concitando un interés muy grande por escucharles, y después tendremos, después de las dos presentaciones de los dos colegas, tendremos todas las preguntas, por favor, que nos hagan a través precisamente del chat de este instrumento que estamos utilizando, y haré finalmente pues un cierre cuando termine el evento. Gracias a todos, gracias Imelda, gracias David por participar. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Córdoba. Antes de pasar a los ponentes y sus intervenciones, pues nos gustaría dar un mayor detalle de sus trayectorias, de su apoyo. La doctora Imelda Hernández Marín es especialista en biología de la reproducción, adscrita al Servicio de Biología de la Reproducción Humana del Hospital Juárez de México, profesora titular del curso de posgrado BRN UNAM, con sede en el Hospital Juárez de México. Participa en asociaciones Comego, FEMECOG, AMEC, AMAR, NAMS, ISGE, todas sociedades científicas relacionadas al campo de la reproducción humana en su país. Autora del libro Lienzos en Reproducción, coeditora del libro Reproducción Humana, autora de 35 capítulos del libro Reproducción Humana y coautora de 30 artículos nacionales e internacionales, que ha dirigido además 70 tesis de la especialidad. Después de ella nos estará acompañando el doctor Abad, David Vázquez Abad, desde Colombia, médico cirujano, que además es ginecólogo epidemiológico, profesor de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, miembro de número y secretario general de la Academia Nacional de Medicina en Colombia, su país. Ahora vamos a dar paso a la ponencia de la doctora Imelda Hernández, pero antes recordarles que en la barra inferior de sus herramientas tienen un botón que dice preguntas y respuestas. Ahí pueden ir planteando ya sus dudas, mismas que serán resueltas al finalizar las dos ponencias. Entonces vamos a iniciar video con la doctora Hernández.
Solicitamos para iniciar audio de igual manera. Doctora, buenas noches, quedamos... Hola, buenas noches. Entiendo que ya se ve la presentación. Vemos su pantalla claramente, Sí. doctora. Hola, buenas noches. Para mí es un placer estar con ustedes esta noche. Agradezco infinitamente la invitación que mi amigo el doctor Santiago Córdoba, como presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia, me ha hecho para participar en esta última parte, en este curso de ovario hiperandrogénico, y por supuesto a Laboratorios Exceltis, que hace posible que esta noche estemos todos reunidos, y específicamente a José Manuel Lozano y Pablo Torres. Tengo el encargo de hablar con ustedes esta noche sobre lo relacionado con el manejo de la anovulación y riesgo de cáncer, y específicamente tratar algunos tópicos sobre hirsutismo, alopecia e infertilidad. He organizado la agenda de tal manera que revisaremos en este orden los tópicos que tengo preparados para ustedes en los próximos 30 minutos. Iniciaremos hablando de una breve introducción, puesto que ya se ha hablado en las sesiones previas al respecto de distintas elementos y definiciones que tienen que ver con el ovario hiperandrogénico y todos los signos y síntomas que le acompañan. Quisiera iniciar con esta diapositiva en la que básicamente partiremos de la diferenciación entre los distintos conceptos que vamos a estar utilizando a lo largo de la presentación, en los que la hiperandrogenemia básicamente es la demostración de la elevación de los niveles séricos de andrógenos, la hipertricosis, que es una forma de hacer diagnóstico diferencial con manifestaciones clínicas de hiperandrogenismo como el hirsutismo. A diferencia de este último, es el aumento de vello corporal en zonas donde normalmente existe, que no son andrógeno dependientes y que habitualmente está asociada a factores raciales, familiares y farmacológicos, como el asociado al uso de algunos anticomiciales. El hirsutismo es la presencia de vello en zonas privativas del varón, es decir, la presencia de vello corporal y facial en la mujer, en zonas que son andrógeno dependientes. La virilización es la expresión máxima de hiperandrogenismo, en donde además de las manifestaciones clínicas habituales como son la seborrea, el acné, el hirsutismo, la sudoración más intensa, más aromática, la forunculosis, entre otros, las pacientes también van a cursar con clítoromegalia, pueden cursar con alopecia, la pérdida de los contornos femeninos, atrofia mamaria y un engrosamiento de la voz. Es importante destacar que dentro de las causas de hiperandrogenismo, la causa número 1 pues es el síndrome de ovario poliquístico, seguida por el hirsutismo idiopático, y tomando en cuenta que el curso es sobre el ovario hiperandrogénico, pues también resaltar el porcentaje que, aunque es bajo dentro de todo el universo de causas de hiperandrogenismo, que ocupan los tumores ováricos. Hay que partir del hecho de que en la mujer, básicamente, los andrógenos se producen en 3 sitios, que son el ovario, la glándula suprarrenal y, por supuesto, la producción periférica de andrógenos, que es básicamente la dihidrotestosterona, en donde el 100% se produce en la unidad pilosebácea, y el resto de los andrógenos se producen, como es el caso de la dehidroependosterona y su sulfato, en la glándula suprarrenal casi exclusivamente, aproximadamente un 2% se produce en el ovario, y la testosterona total y la delta-4-androstenediona son andrógenos que se producen aproximadamente el 50% en el ovario y un 25% respectivamente entre la glándula suprarrenal y la piel. Importante destacar que cuando nosotros hablamos de un estado hiperandrogénico, no hay que perder de vista que habitualmente esto va asociado a los trastornos relacionados con insulinoresistencia e hiperinsulinemia. Los mecanismos por los cuales la insulinoresistencia induce hiperandrogenemia, pues es que básicamente va a tener un incremento en la actividad del citocromo P450, va a actuar haciendo que se exalte mucho más la actividad del receptor del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 a nivel intraovárico. Esto va a condicionar que haya una mayor inducción para la síntesis de andrógenos, específicamente a nivel del ovario.
Al disminuir la concentración sérica que se produce a nivel intrahepático de globulina transportadora de esteroides sexuales, esto va a condicionar que haya una mayor biodisponibilidad de andrógenos periféricos. La insulina tiene un efecto sinérgico con la hormona luteinizante y esto va a condicionar que se estimulen las células de la teca ováricas para la producción especialmente de delta 4 androstenediona y testosterona. Y adicionalmente, la insulina también tiene un efecto a nivel de la glándula suprarrenal, potenciando la acción de la hormona adrenocórtico-trópica, que de manera secundaria va a condicionar que haya un incremento en la síntesis de dehidroepiandrosterona y sulfato de dehidroepiandrosterona. Son estos entonces los mecanismos adicionales por los cuales se incrementa la síntesis de andrógeno. Es importante mantenerlo en cuenta porque dentro del tratamiento es algo a lo que debemos de recurrir, sensibilizantes de la insulina, para mejorar también los estados hiperandrogénicos. Quisiera yo mencionarles en esta diapositiva de qué manera se lleva a cabo la síntesis de los andrógenos que normalmente se producen en la piel, es decir, hablo de la dihidrotestosterona. Hay que recordar que la unidad pilosebácea es el órgano blanco en donde se va a llevar a cabo la síntesis de este andrógeno, que es la dihidrotestosterona, que básicamente hay que resaltar que junto con la testosterona son los andrógenos más potentes. Una vez que se tiene el sustrato, ya sea la delta 4 androstenediona o la dehidroepiandrosterona, la unidad pilosebácea, hay que recordar que la unidad pilosebácea es una unidad endocrina que tiene receptores para insulina, para andrógenos, estrógenos, progesterona, factores insulinoides de crecimiento, estrógenos, entre otros, y que esto va a condicionar que este sustrato generado por otros andrógenos llegue directamente a la unidad pilosebácea y entonces se lleve a cabo la síntesis mediada por la 5-alfa reductasa, que es una enzima, la síntesis de dihidrotestosterona. Cuando habitualmente no podemos cuantificar la dihidrotestosterona, podemos hacerlo a través de la cuantificación de glucurónido de 3-alfa-androstenediol, que es el metabolito activo de la dihidrotestosterona. Acabamos de hablar sobre el efecto que tiene la 5-alfa reductasa para la síntesis de esta dihidrotestosterona. En esta diapositiva les esquematizo que la 5-alfa reductasa básicamente existen dos tipos, el tipo 1 que se codifica en el cromosoma 1 y el tipo 2 que se codifica en el cromosoma 2. Ven ustedes que el efecto específico de la 5-alfa reductasa tipo 1, es en la glándula sebácea, en la piel facial, en el tórax y en la espalda, y la tipo 2 básicamente se expresa en la piel cabelluda, la próstata y el vello sexual. Esto es relevante porque cuando hablemos del tratamiento antiandrogénico veremos cuál es el efecto que tienen algunos inhibidores de la 5-alfa reductasa. El cuadro clínico, ustedes lo pueden apreciar aquí, pues va a ser condicionado por las manifestaciones clínicas cutáneas, algunas manifestaciones clínicas neuroendocrinas, como es el caso de la disfunción ovulatoria, y por supuesto dentro de las manifestaciones sistémicas asociadas a hiperandrogenismo y virilización, como sería en el caso de la clitoromegalia. Las que tenemos marcadas dentro del cuadro clínico con asterisco son las que he tenido de encargo para desarrollar con ustedes esta noche. Iniciaremos tratando algunos aspectos relevantes sobre el hirsutismo. Hay que recordar que el hirsutismo, como definición, es la presencia de vello corporal, ya decía yo, en la mujer en zonas privativas del varón, y que bueno, los factores endocrinos que van a influenciar el crecimiento del pelo están dados básicamente por los andrógenos. Hay que recordar que estos son los que estimulan o inducen el crecimiento. No solo van a participar en el crecimiento longitudinalmente hablando, sino que también van a tener una participación para otorgarle el diámetro al vello y adicionalmente van a participar en la pigmentación a través específicamente del efecto que tiene en la columna de queratina, y un efecto importante que es la causa del hirsutismo es que van a incrementar la mitosis de la matriz específicamente en todo el pelo. El estrógeno tiene un efecto opuesto a los andrógenos y esto va a condicionar que haya un retraso en la velocidad y el inicio del crecimiento, y de manera contrastante va a inducir la producción de vello más fino, menos pigmentado y con un crecimiento lento. Los progestágenos habitualmente no se considera que tengan un efecto marcado para el desarrollo de el vello específicamente. Y bueno, hay que recordar que en el embarazo, que básicamente están elevados el estrógeno y la progestina, puede haber una sincronía en el crecimiento del pelo en el que haya una mayor tendencia al crecimiento y que también se acompañe de un desprendimiento.
Cuando hablamos del hirsutismo hay que destacar que estamos hablando de la presencia de vello terminal y es importante resaltar que habitualmente estamos evaluando el efecto que hay en la piel a través de la unidad pilosebácea mediada, como ya habíamos mencionado previamente, por la 5-alfa reductasa. Y una de las herramientas que se ha propuesto para ello pues es la escala de Ferriman y Galway, en la que ustedes pueden observar en esta parte derecha de la diapositiva, en donde se evalúan específicamente 9 zonas, en las que se les da una puntuación subjetiva del 1 al 4, en donde 1 es la presencia de vello escaso, más delgado, de distribución bastante rala, pero la puntuación número 4 es lo más parecido a la presencia de vello en un varón. Es importante destacar que esta evaluación es una evaluación subjetiva, por lo tanto va a depender del observador. También hay que resaltar que actualmente es una tendencia de moda social también el que las mujeres habitualmente, bueno, también los varones se depilen todo el cuerpo. Entonces esto hace más complejo que nosotros tengamos una directriz en el diagnóstico a través de la escala de Ferriman y Galway. Desafortunadamente, mientras no haya virilización, no tenemos otra forma de hacer un cálculo aproximado de qué cantidad de vello hay. Y es importante resaltar que cuando Ferriman, Galway y Moncada propusieron esta clasificación, lo hicieron específicamente basados en que cuando ellos asociaron un punto de corte de 8 de la suma de todos estos puntos que brevemente he mencionado, ellos encontraron que había una relación directamente proporcional con un incremento sérico de los niveles de testosterona total, de tal forma que sí es una herramienta que tiene una relación bioquímica. Ustedes recordarán que en la publicación y en el consenso del año 2018 emitido por la Sociedad Australiana, se propone que en algunas circunstancias y en algunas razas el punto de corte se disminuya a 6, entre otras cosas. Es importante destacar que cuando hablamos de la presencia de vello o del hirsutismo es relevante evaluar el tiempo de evolución, porque esto nos hablará de la cronicidad de un trastorno, como es el caso del síndrome de ovario poliquístico, o del periodo corto de la ovulación o de lo agudo de un cuadro como podía corresponder a la presencia de tumores, por ejemplo. Dentro de las opciones terapéuticas del tratamiento del hirsutismo, hablaremos brevemente de los tratamientos con antiandrógenos no anticonceptivos, porque hay que recordar que la primera línea de tratamiento son los anticonceptivos. Dentro de los antiandrógenos citaremos a la espironolactona, que como todos ustedes saben es un diurético antagonista de la aldosterona. Los efectos biológicos y terapéuticos que tiene son básicamente la inhibición de la biosíntesis ovárica y suprarrenal de andrógenos. Es importante también destacar que compite directamente por el receptor androgénico en el folículo piloso y este inhibe directamente la actividad de la 5-alfa reductasa tipo 1. Otras opciones terapéuticas son la flutamida, que actúa directamente a nivel de la unidad pilosebácea. Sin embargo, hay que destacar que en tanto la flutamida como la finasterida, que la finasterida inhibe ambas isoenzimas de la 5-alfa reductasa, son fármacos antiandrogénicos con alto efecto de hepatotoxicidad. Habitualmente, después de su administración, hay que hacer pruebas hepáticas entre cada 3 a 6 meses y tienen un efecto, estos dos, en el endometrio que puede inducir sangrado intermenstrual. En relación a la espironolactona, las dosis terapéuticas que se sugieren en los tratados dermatológicos y los artículos al respecto oscilan entre 100 a 150 miligramos diarios de la terapia, pero hay que recordar que algunas pacientes pueden experimentar calambres, cansancio, entre otras cosas. Entonces, hay buenos resultados con dosis terapéuticas entre 50 a 75 miligramos por día. Los anticonceptivos orales combinados, como decía yo hace un momento, son la piedra angular del tratamiento en los estados hiperandrogénicos que incluyen el hirsutismo. Y estos básicamente siempre y cuando tengan el contenido de etinilestradiol. Los efectos endocrinos que tienen los anticonceptivos orales combinados con etinilestradiol son específicamente que suprimen la hormona luteinizante. El etinilestradiol que contienen estas píldoras van a aumentar la síntesis intrahepática de globulina transportadora de esteroides sexuales, pero aquí quiero mencionar algo. Quien hace esta parte de incrementar la SHBG hepática es el etinilestradiol. Sin embargo, de acuerdo a las publicaciones del doctor Stancic, entre más antiandrogénica sea una progestina, mayor efecto vamos a tener para una síntesis mayor de globulina transportadora de esteroides sexuales. De tal manera que aunque
el efecto es privativo del etinilestradiol, se complementa con la progestina con que se una. Aquí en este último renglón coloqué cuáles son los antiandrógenos más potentes en orden de relevancia, en orden de importancia, de acuerdo a la capacidad que tienen de reducción del crecimiento de la próstata de la rata. El primero es el acetato de ciproterona, seguido del dienogés, después el acetato de clormadinona y en último lugar sería la drospirenona. Quiero mencionar, perdón que ya me salté, que los anticonceptivos también van a tener un efecto a través de la disminución del ACTH, por eso es que tienen un efecto para la disminución de andrógenos suprarrenales y pueden tener, aunque discretamente, un efecto competitivo con la 5-alfa reductasa. Los tratamientos que no son para fines endocrinos, pues son los tratamientos mecánicos, en los que hay distintos, de acuerdo a la recomendación del dermatólogo de la paciente. Resaltan el blanqueamiento del pelo, el afeitarse, que puede inducir que los vellos que se quiten por esta técnica en fase anágena pues van a crecer mucho más rápidamente. Algunos cremas o soluciones para depilar que son sustancias químicas y la depilación mecánica que básicamente es a través de la aplicación de cera fría o caliente que la mayoría de las veces produce foliculitis. Hay que recordar que las mujeres con estados hiperandrogénicos habitualmente tienen foliculitis. La electrólisis también es otra forma de tratamiento que es de las menos frecuentemente realizadas, pero de las que más eficacia terapéutica tiene, junto con la termólisis y la depilación láser. La luz pulsada también se ha destacado como un tratamiento o como una opción terapéutica para el hirsutismo. Los dermatólogos recomiendan primero la depilación láser. Hay que recordar que estos tratamientos mecánicos deben de hacerse por expertos en el tema, no por técnicos, y que adicionalmente en algunas ocasiones la depilación láser puede inducir manchado en las zonas donde se realice la terapia. La alopecia es otra manifestación del exceso de andrógenos. Vean ustedes que hay distintos tipos de alopecia. Me circunscribiré a hablar de la alopecia androgénica que se presenta en el 15% de los pacientes que cursan con hiperandrogenemia e hiperandrogenismo. Esto específicamente, la alopecia androgénica va a reflejar un aumento en la actividad de la 5-alfa reductasa. Recuerdan ustedes que la 5-alfa reductasa tipo 2 se expresa en la piel cabelluda y que básicamente se va a caracterizar por una pérdida primaria del cabello en la zona central y que puede continuarse hacia la zona frontal y la zona lateral. El mecanismo fisiopatológico por el que se presenta la alopecia androgénica es básicamente el acortamiento de la fase anágena en el crecimiento del vello que toma alrededor de 90 días. Una forma de evaluar la alopecia es a través de la escala de Ludwig, en donde ustedes pueden ver que de los estadios 1 al 7, a medida que vamos avanzando, a partir del estadio 5 se presenta una pérdida de cabello que es de origen central, que se va haciendo más amplia hasta que alcanza casi la zona frontal. Otra cosa importante es que dentro de las opciones terapéuticas dermatológicas, además del tratamiento que nosotros utilizaríamos, igual que para el hirsutismo, anovulatorios que tengan etinilestradiol con progestinas de mayor acción antiandrogénica para una mayor síntesis de SHBG, el tratamiento con antiandrógenos como espironolactona, finasterida o flutamida. Los dermatólogos lo combinan habitualmente con tratamientos como el minoxidilo por el efecto vascular que tiene. No se sabe a ciencia cierta cuál es el efecto que tiene, pero es un efecto a través de la vascularización. Algunos otros fármacos como el dutasteride y también el uso de plasma rico en plaquetas, por supuesto el trasplante de pelo, la mesoterapia que ha demostrado dar resultados óptimos, especialmente cuando se combina con terapias antiandrogénicas, y el sistema de integración capilar, que es un tratamiento novedoso, pero que ha demostrado resultados extraordinarios. Otro de los elementos que acompañan a los estados hiperandrogénicos son la presencia de anovulación e infertilidad. No hago aquí una esquematización del síndrome de ovario poliquístico por ser la causa más frecuente de hiperandrogenismo ovárico, aunque no hay que perder de vista que el síndrome de ovario poliquístico y las manifestaciones ováricas de hiperandrogenismo dentro de la anovulación crónica y su disfunción neuroendocrina no son más que el resultado de una serie de elementos que fallan sistémicamente desde el punto de vista endocrino. Recordar que en este trastorno, que es la endocrinopatía más frecuente en nuestro país, 6 de cada 10 pacientes presentarán esto en la etapa reproductiva,
Lo primero que se desordena a nivel del sistema nervioso central son las pulsaciones de GnRH que van a condicionar que, por supuesto, hay una modificación en la síntesis de las gonadotropinas, especialmente que haya una mayor síntesis de hormona luteinizante comparada con la síntesis de hormona foliculoestimulante. Este incremento en la síntesis de hormona luteinizante va a condicionar que a nivel de las células de la teca se lleve a cabo una síntesis mucho mayor de delta 4 androstenediona y testosterona. Estos elementos van a participar de manera conjunta para que a nivel intraovárico haya una interferencia con la selección del folículo dominante y esto condicione una atresia persistente. Adicionalmente, hay que recordar que al generarse la atresia, esto no va a beneficiar para que se presente una ovulación, por lo tanto no va a haber la presencia de cuerpo amarillo en el ovario y va a haber un estrogenismo persistente sin presencia de progesterona de segunda fase. Adicionalmente, hay que resaltar que estos andrógenos que se están incrementando van a condicionar que haya una aromatización periférica y que en algunos casos puede acompañar, además de la hiperandrogenemia, el incremento en la disfunción ovulatoria con atresia folicular, la falta de progesterona y el estrogenismo persistente, también a un hiperestrogenismo. Dentro de las manifestaciones clínicas, bueno, las que estamos tratando en esta sección, el hirsutismo por mucho es la más frecuente. 7 de cada 10 pacientes con hiperandrogenismo van a tener hirsutismo. No tengo el encargo del acné, pero hay que recordar que el acné se va a presentar en 5 a 6 pacientes de cada 10 con estados hiperandrogénicos. Pasando lo que tiene que ver con la infertilidad, hay que recordar que las mujeres que tienen estados hiperandrogénicos secundarios, el síndrome de ovario poliquístico, el 75% lo van a presentar por anovulación crónica, pero también hay que resaltar que tanto en infertilidad como en pérdida repetida de la gestación puede coexistir con alteraciones endometriales, especialmente mediadas por insulinoresistencia, y que pueden llevar a una disminución en la posibilidad de la implantación. Una vez que el embarazo se ha logrado, esto puede condicionar que las pacientes puedan cursar con pérdida gestacional temprana. Ya les mencionaba yo que en aquellas mujeres que cursan con insulinoresistencia e hiperandrogenemia más síndrome de ovario poliquístico, pueden tener pérdida gestacional temprana, una por lo menos hasta el 30%. Generalmente se asocia con mayor frecuencia a obesidad. Tiene un mecanismo de interacción asociado a insulinoresistencia y andrógenos, también con una sobreexpresión del gen, especialmente, de la hormona luteinizante, especialmente asociado a la expresión de este gen. También se ha descrito que en relación a la pérdida gestacional temprana mediada por andrógenos e hiperinsulinemia, existe una alteración de la fibrinolisis que hace que se genere secundariamente un incremento en la expresión del PAI-1 y que lleva a una disfunción endometrial. Es de todos bien sabido que la enfermedad hipertensiva del embarazo es mucho más frecuente en mujeres con síndrome de ovario poliquístico y esto tiene que ver con la insulinoresistencia. Se disminuye la expresión de la glicodelina, que hay que recordar que es una proteína fundamental para la implantación, y también la proteína transportadora de factores insulinores de crecimiento tipo 1 especialmente. Al disminuir esta proteína transportadora se va a aumentar la expresión de este factor insulinógeno de crecimiento y el endometrio tiene receptores para ello, como les mostraré en una diapositiva en breve. Hay un aumento en la expresión de las caspasas, que estas van a inducir una apoptosis del blastocisto. Se altera la implantación, va a condicionar, como veíamos en el esquema anterior, que haya una alteración en la implantación, la disminución de la calidad ovocitaria y, por supuesto, que el defecto en la modulación del óxido nítrico es uno de los elementos diversos que va a participar en la inducción de los trastornos hipertensivos. En relación a la génesis de la preeclampsia, se menciona específicamente la preeclampsia dentro de la enfermedad hipertensiva, que esta está básicamente mediada por los andrógenos y por el impacto que estos esteroides tienen en el incremento en la vasoconstricción, la alteración en el balance de las prostaglandinas, porque tienen un efecto para el incremento de la agregación plaquetaria y también porque se disminuye la síntesis de progesterona
prostaciclinas. Como les decía hace un momento, no hay que perder de vista el efecto endocrino del endometrio y hay que recordar que no solamente tiene receptores para estradiol y progesterona, como habitualmente sabemos que es el comportamiento del ciclo biológico de la proliferación de los vasos espirales y de las glándulas endometriales en las distintas fases del ciclo, sino que también tiene receptores para andrógenos como la delta 4 androstenediona, la insulina, especialmente mediado por el factor de insulinoide de crecimiento tipo 1 y tipo 2, la proteína transportadora de factores insulinoide de crecimiento y que también tiene un efecto directamente en la integrina, especialmente la beta 3 y como les decía hace un momento en la expresión de la glicodelina, que son algunos de los elementos endocrinos endometriales a los que se ha asociado la posibilidad de que las pacientes cursen con pérdidas repetidas de la gestación por trastornos endometriales mediados por insulinoresistencia e hiperandrogenemia. En relación a la asociación de estados hiperandrogénicos e infertilidad, en general, en todos los estados hiperandrogénicos, una de cada 3 pacientes va a tener disfunción ovulatorias. Como les decía, de cada 10, 9 van a ser secundarias a síndrome de ovario poliquístico. No se sabe a ciencia cierta cuáles son todos los mecanismos que participan, ya que la heterogeneidad que existe en esta etiología es diversa. Por lo tanto, los mecanismos etiopatogénicos no son del todo claros, pero por supuesto que están íntimamente relacionados, como se ha descrito en los últimos 10 años, con la herencia, el ambiente en general y algunos factores embrionarios. Dentro de los tratamientos para la disfunción ovulatoria, cuando las pacientes cursan con volúmenes ováricos aumentados de tamaño, si la disfunción ovulatoria es el único trastorno dentro del protocolo de infertilidad o el único factor que se encuentra alterado, primero tenemos que asegurarnos de que la paciente tenga un ovario que pueda responder a un inductor de la ovulación en ovarios grandes, es decir, por arriba de 10 centímetros cúbicos. Se sugiere dar un tratamiento con anovulatorios, dentro de los que se recomiendan las progestinas más antiandrogénicas. Recordarán ustedes que el número 1 era acetato de ciproterona, el número 2 dienogest, el tercero el acetato de clormadinona y el cuarto la drospirenona. Aquí quiero llamar su atención sobre el hecho de que cuando seleccionamos una progestina con el etinilestradiol, tanto para manejo de los signos y síntomas dermatológicos más el propósito de reducir los volúmenes ováricos, no hay que perder de vista las alteraciones metabólicas que en breve el doctor David Vázquez nos tratará, que como son la dislipidemia, la esteatosis hepática y el hecho de que las pacientes cursen con mayores trastornos relacionados con la proclividad de un estado protrombótico. Por eso hay que ser muy selectivos en la progestina que asociamos y no perder de vista que la combinación con etinilestradiol, acetato de ciproterona, así como la drospirenona, se han reportado algunos efectos adversos que pueden mejorarse esos efectos con la combinación de etinilestradiol, guardando este efecto benéfico para la SHBG y también disminuyendo los efectos metabólicos y vasculares con dienogest, que es una progestina con una buena acción antiandrogénica y con alta seguridad para su utilización. Adicionalmente hay que usar inductores de la ovulación, uno de ellos es el citrato de clomifeno, que es uno de los fármacos que históricamente se ha utilizado, quizá la mayoría de los ciclos a nivel mundial es con ello. Las ventajas que tiene es que tiene pocos efectos secundarios, es de fácil administración y hay que valorar en las pacientes cuál es la respuesta que tienen, porque estamos hablando de pacientes con hiperandrogenismo. Por supuesto, en este grupo de tratamiento no estoy incluyendo a las pacientes con tumores ováricos, porque el tratamiento es la resección del tumor ovárico y continuar adelante con, una vez que esto se quita, la paciente regresa a su estado normo-ovulatorio y entonces se embarazará espontáneamente, que es lo mismo que sucede con pacientes con hiperplasia suprarrenal criptogénica o de aparición tardía, en donde cuando nosotros damos un tratamiento con corticoides inicialmente y después utilizamos anovulatorios, la paciente tiene una inhibición de la 21-hidroxilasa, se disminuyen los niveles de esta y los embarazos se presentan espontáneamente. Continuando con el régimen complementario con citrato de clomifeno, hay opciones terapéuticas como los sensibilizantes de la insulina. Hay que recordar que se asocian habitualmente insulinoresistencia e hiperandrogenemia. Una opción terapéutica es la metformina, el uso de glucocorticoides ante la expresión de andrógenos suprarrenales y la administración de gonadotropina coriónica humana para inducir el pico de ruptura folicular y que se genere la eclosión ovocitaria.
Dentro de los otras opciones terapéuticas están los inhibidores de la aromatasa, que ustedes recordarán que es uno de los agentes orales que es más eficaz para el tratamiento de la anovulación crónica y que tiene un efecto terapéutico por la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico en ella. Es el de primera elección en aquellas pacientes que tienen disfunción hipotálamo hipofisaria y en aquellas mujeres que tienen resistencia al citrato de clomifeno, que no olvidé decirles que solo se puede utilizar en pacientes normoestrogénicas, es el fármaco que a continuación se recomienda, siempre y cuando las pacientes cursen con un grosor endometrial óptimo. ¿Qué hay en relación a lo del riesgo de cáncer mediado por nuevamente andrógenos e insulinoresistencia? Hay que recordar que en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, el riesgo de cáncer de endometrio es 2.7 veces más que en aquellas mujeres que no cursan con hiperandrogenismo y con insulinoresistencia. Por supuesto que se asocia a otros factores de riesgo, como son la anovulación crónica. Ya mencionábamos en el esquema de la endocrinología del endometrio que este estatus prolongado de estrogenismo persistente alternado con hiperestrogenismo sin oposición a la progestina va a condicionar que haya una diferenciación anormal del endometrio, que adicionalmente se puede o no asociarse a hipersecreción de la hormona luteinizante, y es bien sabido que las mujeres obesas con índices de masa corporal por arriba de 32.5 tienen una mayor proclividad para presentarlo. En relación a los mecanismo fisiopatológico por el que se presenta, hay que recordar que en relación al impacto que tienen los andrógenos a nivel endometrial, esto también tiene un origen que está mediado por las características genéticas de la paciente. Ya hablábamos del impacto que tiene la obesidad. Esto va a condicionar que muchas de ellas cursen con hiperinsulinemia. Al haber hiperinsulinemia va a haber una mayor expresión de factor insulinoide de crecimiento tipo 1 y tipo 2 que recordarán en la diapositiva anterior. Tienen receptores directamente a nivel endometrial. Esto se va a acompañar adicionalmente de que esta insulina, ya mencionábamos los mecanismos por los cuales la insulina a nivel ovárico, a nivel suprarrenal, a nivel periférico incrementa la síntesis de andrógenos, y una vez que tenemos esta síntesis de andrógenos incrementada, va a haber un efecto directamente a nivel intraovárico. Ya mencionábamos en el esquema anterior de disfunción neuroendocrina y anovulación, de qué manera los andrógenos participan para generar una disfunción ovulatoria. Recordar que la hiperinsulinemia también a nivel hepático puede condicionar, además de la disminución de la SHBG, una disminución de la proteína transportadora de factor insulinoide de crecimiento tipo 1 y tipo 2, que va a condicionar que haya una sobreexpresión de las mismas y va a sobreactuar a nivel del endometrio. En relación a la disfunción ovulatoria, no solamente nos va a dar la morfología característica que ultrasonográficamente encontramos, sino ya hablábamos del hecho de que los andrógenos pueden sintetizar de manera periférica estrógenos para que se genere, además del estrogenismo persistente, este hiperestrogenismo, y adicionalmente las pacientes también cursen con disminución de los niveles de progesterona, que básicamente se van a acompañar de anovulación crónica. Recordar también que las mujeres con estados hiperandrogénicos, especialmente las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, pueden tener entre un 15 a 22% hiperprolactinemia. El incremento en la síntesis de hormona luteinizante actuará directamente a nivel ovárico en las células de la teca, incrementando la síntesis de la testosterona y delta 4 androstenediona y empeorando y perpetuando la disfunción ovulatoria. Todos estos elementos, además del incremento en la aromatización que ya habíamos mencionado, van a actuar a nivel endometrial. Inicialmente van a generar un trastorno del patrón menstrual por la falta de la producción de progesterona, que inicialmente pueden ser ciclos poco frecuentes, después va a inducir un crecimiento anormal en las células glandulares del endometrio y los vasos espirales, y si esta hiperplasia endometrial se perpetúa, va a condicionar que haya una diferenciación anormal de las mismas hasta que aparezcan atipias, y si esto se continúa, si la paciente continúa teniendo un índice de masa corporal alto, no actuamos disminuyendo los andrógenos, no mejoramos los niveles de insulina, muy probablemente las pacientes vayan a debutar con cáncer endometrial. Entonces, como ustedes pueden ver, los elementos, además de los que brevemente hemos explicado en la diapositiva anterior, es que se activan los patrones de señalización de estos elementos que van a condicionar no solamente la sobreproducción, sino también la sobreexpresión
de este factor insulinoide de crecimiento tipo 1, que entre otras cosas va a promover la mitogénesis de las células cancerosas en el endometrio, y esto va a condicionar que las pacientes cursen con la anovulación crónica y la alteración en la síntesis de progesterona. Hablando ya finalmente de otras opciones terapéuticas, además de las que les he descrito brevemente en cada uno de los elementos que se me encargó, hay que recordar que los sensibilizantes de la insulina juegan un papel determinante para mejorar los estados de insulinoresistencia. Toda mujer que tiene un estado hiperandrogénico acompañado de insulinoresistencia, primero tengo que mejorar la insulinoresistencia y de manera secundaria voy a tener un beneficio para mejorar el hiperandrogenismo. La metformina, pues, es una biguanida que todos ustedes conocen, es la que más se ha utilizado. Dentro de sus efectos terapéuticos es que disminuye la absorción intestinal de la glucosa, también ejerce una reducción de la gluconeogénesis hepática con disminución de los ácidos grasos, específicamente los ácidos grasos libres. También facilitan la función de los transportadores de glucosa, especialmente los 1 y los 4, y además tiene un efecto para el incremento de la glucólisis anaeróbica, de ahí que tengamos que cuidar la hiperproducción de ácido láctico. Otros medicamentos que terapéuticamente también nos van a ayudar son la vitamina D. Hay que recordar que la vitamina D se ha descrito como un fármaco que a dosis promedio de 2.500 a 4.000 unidades internacionales diarias tiene un efecto para incrementar la sensibilidad de la insulina y mediar la producción de la misma, y se ha encontrado que tiene un efecto benéfico en mujeres con ovario poliquístico para la disminución de la testosterona total, entre otros. Algunos agonistas del receptor GLP-1, específicamente la exenatida y el liraglutide, también han demostrado eficacia terapéutica para inducir el índice de masa corporal. Hay que recordar que nacieron como fármacos para el control de la diabetes o de los estados de hiperglucemia, pero tienen un efecto benéfico y hoy tienen un mercado para el tratamiento de la obesidad, entre otros. Puede mejorar la ciclicidad menstrual porque al reducir, hay que recordar que el índice de masa corporal en los estados de obesidad es básicamente expensas de tejido adiposo. De esta manera se disminuye la aromatización periférica y de esta manera también se ha observado que disminuye discretamente los niveles de andrógenos y tiene un efecto discreto en el perfil de lípidos, al igual que la tensión arterial. Finalmente, en relación al mioinositol en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, también se ha encontrado que el mioinositol tiene un efecto benéfico para mejorar la sensibilidad de la insulina, la tolerancia a la glucosa, mejora la disfunción ovulatoria, se utiliza como coadyuvante para mejorar las tasas de ovulación, también mejora las medidas antropométricas, haciendo que las mujeres tengan una reducción del índice cintura-cadera, disminuye la dislipidemia aterogénica y además por el efecto que tiene a nivel intrafolicular e intraovárico, mejora la calidad ovocitaria. Esto, entre otras cosas, lo hace mediando a la disminución de la testosterona libre y total, mejora la tensión arterial sistólica y diastólica y los niveles de triglicéridos y colesterol. Hoy por hoy, y de hecho en el último consenso del año 2018 de la Sociedad Australiana, el mioinositol está como una opción terapéutica de recomendación para el tratamiento de insulinoresistencia y en ovario poliquístico, que es asociado a un estado hiperandrogénico, en relación a lo que está descrito y publicado para el uso de mioinositol en adolescentes. Vean ustedes que en esta publicación de este año se habla del efecto que tiene el mioinositol, específicamente la combinación de mioinositol con dequiroinositol, en los efectos benéficos que tienen pacientes para disminuir los niveles de andrógenos mediados por insulinoresistencia, mejorar la regularidad menstrual, el sobrepeso. Se puede utilizar en mujeres con sobrepeso y obesidad, o bien que sabemos que es mayor la frecuencia de insulinoresistencia, o bien en mujeres con peso normal, y este artículo básicamente está enfocado para su uso en pacientes adolescentes. Con esto concluiría yo que los estados hiperandrogénicos inducen trastornos metabólicos, dermatológicos, ginecológicos, cardiovasculares y psicoemocionales, que más allá de las alteraciones ginecológicas que tienen, hay que verlas como un tema integral. Aquí me he referido específicamente a lo que se suscita en la etapa reproductiva, pero no hay que perder de vista que lo que no arreglemos en la etapa reproductiva nos va a acompañar en la etapa de la menopausia. Las comorbilidades deben de identificarse tempranamente para ofertar un tratamiento oportunamente, y es una patología que debe de ser tratada multidisciplinariamente y enfocarnos en para la terapia
en el origen y no en la consecuencia de este síndrome. Les agradezco por su atención. Buenas noches. Hernández, muchísimas gracias por su gentil intervención. Nuevamente recordarles a todos nuestros invitados que al finalizar las dos ponencias daremos paso a las preguntas y respuestas, que ya tenemos varias en fila en el módulo de preguntas y respuestas. Doctora, nuevamente muchas gracias. Pasamos video ahora al doctor David Vázquez para atender a su intervención. Rani. Doctor Vázquez, si por favor puede aceptar la solicitud de inicio de video. Sí. Compartir pantalla, Ani. Perfecto, ahí lo vemos. Lo escuchamos claramente y vemos su pantalla. Ok, muchas gracias. ¿Sí se está viendo la pantalla? Vemos su presentación claramente, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Mil gracias a el doctor Santiago Córdoba por la invitación que me ha hecho. Y muchas gracias a Exceltis por haber patrocinado este evento. Al principio de la sesión, rescato las palabras de Pablo y de José Manuel en el sentido de que la importancia que le da el laboratorio al apoyo a estas actividades es lo que hace que un laboratorio sea importante y que realmente obedezca a los criterios éticos que hace para lo que fueron creados. Un saludo especial de la Academia Nacional de Medicina de mi país y de la Universidad Javeriana, en la cual estoy vinculado como secretario general y como profesor de muchos años, y del Centro de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas, del cual soy socio. Pero quiero aclarar que nada de lo que yo comenté hoy compromete a ninguna de estas entidades, sino son opiniones estrictamente personales. También me parece muy bien ser el último, porque todo lo han dicho. Y específicamente la excelente presentación de Imelda, pues realmente no quedé con mucho para decir. Todo el programa que se ha llevado a cabo y que magistralmente ha sido propuesto por Santiago, pues obedece a toda una visión del ovario hiperandrogénico, de tal manera que no es mucho lo que me queda por decir. Voy a tratar de hacer más bien resúmenes pequeños de los temas que me corresponden, pero que, por lo que he observado, ya se han dicho con anterioridad. Entonces, el síndrome de ovario androgénico es muy común. Y ustedes lo han visto a lo largo de todas las sesiones, que ocasiona una gran dificultad como enfermedad sistémica que es. Síndrome de ovario androgénico no es una enfermedad ginecológica. Es una enfermedad sistémica que tiene muchas ventanas y una de esas ventanas es la ginecológica, pero tiene también ventanas metabólicas, endocrinas, dermatológicas y por esa razón el enfoque integral es el que debe primar. No sobra hacerle un homenaje a los doctores Stein y Leventhal, que en el año de 1935 en New Orleans presentaron su recopilación de casos y marcaron una pauta hace 85 años que todavía se mantiene, y a los que nos gustan los nombres propios, el síndrome de Stein-Leventhal sigue siendo una maravilla para cuando nos referimos al ovario androgénico y sobre todo cuando lo enseñamos a nuestros alumnos de pre y posgrado. Santiago me ha pedido que hable de
3 temas para terminar esta sesión. Alteraciones metabólicas, metformina, indicaciones y adolescentes y síndrome de ovario poliquístico. Como comenté, todo se ha dicho, voy a hacer unos pequeños resúmenes de los 3 temas. Empecemos por las alteraciones metabólicas. La fisiopatología del síndrome de ovario androgénico, pues tiene varias facetas. Tiene que ver con la competencia ovocitaria, tiene que ver con la interacción del hipotálamo y la hipófisis y la interacción intrafolicular, con una foliculogénesis alterada, con una alteración de las células de la teca y de la granulosa, y por supuesto con alteraciones metabólicas, que es el común denominador en este tipo de patología. El 30% de las pacientes con ovario poliquístico tiene intolerancia a la glucosa. Casi la mitad de las adolescentes obesas con ovario poliquístico tiene alterada la tolerancia a la glucosa. Sabemos que la hiperinsulinemia es un predictor negativo de respuesta a tratamientos de fertilidad y, por supuesto, al resultado de los embarazos. La diabetes subdiagnosticada, 1/3 de diabéticos no sabe que lo tiene, y el tiempo promedio desde inicio a diagnóstico puede ser hasta de 7 años. Y es que estamos en una epidemia de obesidad. Fíjense cómo, desde el peso normal con un índice de masa corporal de 18,5 a 24,9, se empieza a incrementar de manera importante, y hoy en día en América Latina, sobre todo en América Latina, tenemos una incidencia muy alta de obesidad y de sobrepeso. Fíjense cómo, por ejemplo, en mi país, el 56,5% de las personas tienen sobrepeso y el 21% obesidad. En Ecuador, que es el país anfitrión hoy de este evento, fíjense que están muy cerca de Colombia, 54% de sobrepeso y 28% de obesidad. Y hay países escandalosamente altos, como México, que tiene 2 de cada 3 personas tiene sobrepeso y un 28,1% de obesidad. Es una epidemia que tiene que ser controlada, porque no estamos hechos para vivir con este índice de masa corporal y nuestro organismo no puede vivir así. Para la intolerancia a la glucosa, cualquier paciente con síndrome de ovario poliquístico, con historia familiar, con historia de diabetes gestacional, de macrosomía fetal, de hipertensión, hiperlipidemia, inactividad física, o toda mujer por encima de 45 años requiere tamizaje para intolerancia a la glucosa. Repito, tamizaje, es decir, a todas, o sí o sí. Y fíjense cómo la obesidad en términos de resultados perinatales se asocia, fíjense, todos los intervalos de confianza son estadísticamente significativos, y se asocia la obesidad con aumento de los defectos de tubo neural, de la espina bífida, de anomalías cardiovasculares, de defectos del septum, paladar hendido, labio leporino, atresia anorrectal, hidrocefalia, extremidades cortas y demora en embarazarse. Es el doble del tiempo con índice de masa corporal por encima de 35. Es decir, es una catástrofe desde el punto de vista materno y perinatal. Se incrementa el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 cuando hay antecedentes en el padre o en el hermano,
de diabetes gestacional o macrosomía, de hipertensión, un HDL menor de 45 o triglicéridos mayor de 250, ovario poliquístico y sedentarismo. Las anormalidades metabólicas en el ovario poliquístico las han revisado todos los doctores que me han precedido y en particular, de manera brillante, lo hizo Imelda. Las mujeres con ovario poliquístico tienen más hiperinsulinemia y resistencia a la insulina que los controles del mismo peso. La resistencia a la insulina es independiente del efecto de la obesidad. Sabemos que la insulina aumenta la respuesta androgénica a la LH y que suprime la globulina transportadora de las hormonas sexuales. En este cuadro nos queda fácil entender de las tres orígenes de la enfermedad, el hipotálamo, hipófisis con sus defectos, la predisposición genética y la obesidad, cómo van a interactuar de manera importante para observarse una hiperplasia de las células de la teca con defectos, por supuesto, en la foliculogénesis, una insulinoresistencia con hiperinsulinemia compensadora, alteraciones hepáticas de las diferentes globulinas transportadoras de las hormonas, y todo esto nos va a llevar a una hiperandrogenemia con el cuadro clínico florido que hemos visto a lo largo de las diferentes sesiones. La resistencia a la insulina es debido a una disfunción de las células beta pancreáticas. Sabemos que no todas las mujeres con ovario poliquístico presentan resistencia a la insulina, pero es un hallazgo muy frecuente. La alteración es secundaria a un defecto en la señal mediada por unión al receptor de la insulina, el cual no se acopla por una fosforilación selectiva por una serina quinasa extrínseca. Presentan además principalmente mujeres con sobrepeso y con familiares en primer grado de diabetes tipo 2, disfunción en la secreción de insulina por parte de las células B, aumento en la producción de andrógenos con un feedback negativo y aumento en la producción periférica de estrógenos que sensibilizan el hipotálamo y aumentan la GnRH. También sabemos que hay un defecto intrínseco en las células de la teca, defecto que es compartido por las suprarrenales, y hay un aumento en las múltiples enzimas esteroidogénicas secundario a un aumento en la transcripción de genes que codifican estas enzimas. En las últimas clasificaciones o definiciones que ya han sido ampliamente discutidas, desde la de 1990 del Instituto Nacional de Salud hasta el Consenso de Rotterdam del 2003 y de la Sociedad de Exceso de Andrógenos del 2006, sabemos que debemos incluir los criterios de hiperandrogenismo, de disfunción ovárica y, por supuesto, de exclusión de otras patologías, que no es frecuente, pero siempre vale la pena tenerlo en cuenta. La glucosa y la tolerancia oral a la glucosa y la hemoglobina glicosilada debe formar parte del estudio de cualquier mujer con síndrome de ovario poliquístico o que tengamos la sospecha. No sobra recordar los niveles normales de glucosa, de la tolerancia oral a la glucosa y de la hemoglobina glicosilada en la normalidad, en la prediabetes y en la diabetes. Especialmente importante, pues, es la hemoglobina glicosilada que nos dice cómo se está comportando la glucosa en la paciente en los últimos meses. ¿Qué pasa con la metformina? Ya lo han comentado, Imelda lo comentó. Solo quiero añadir que el abordaje terapéutico del ovario poliquístico empieza con los criterios diagnósticos. Y cuando nosotros tenemos a paciente con el síndrome de ovario androgénico,
tenemos dos opciones con ella. O quiere un embarazo o no quiere un embarazo. Si quiere un embarazo, la paciente va a inductores de ovulación y metformina. Si no quiere un embarazo, la paciente va a anticoncepción oral, antiandrógenos o progesterona cíclica. El cambio en los estilos de vida pues es fundamental. El control del peso corporal, la reducción del peso, pero los resultados no son halagadores. Sabemos que solo el 20% de las pacientes pierde el 10% del peso, que del 60 al 86% del peso perdido se recupera en 3 años y que entre el 75 y el 121% del peso perdido se recupera en 5 años. De tal manera que cuando una paciente la incluimos en un programa de control de peso, es muy importante que ella entienda que es de por vida. Es un cambio de por vida. Si no, tenemos la realidad que estoy mostrando en la diapositiva. La metformina disminuye los niveles de glucosa, suprime la liberación hepática, disminuye la absorción intestinal, aumenta la captación y utilización periférica de la glucosa. Está aprobado su uso en niños y aumenta la regularidad menstrual, la ovulación, probablemente la fertilidad y ayuda a controlar el peso corporal. La metformina, el 50 al 70% de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico tiene resistencia a la insulina. Y se ha encontrado que hay una correlación positiva entre el grado de insulinemia y el hiperandrogenismo. Sabemos que la metformina mejora la tolerancia a la glucosa, aumenta la sensibilidad insulínica, normaliza la relación LH-FSH, disminuye el PAI1, restaura ciclos menstruales y mejora la tasa de embarazo. Vale la pena, al tratar las pacientes con metformina, tener siempre presente el índice de OMA, que es la glucosa en miligramos por decilitro, por insulina en microunidades por mililitro sobre 405. Diferentes estudios comparan frente a frente inductores de ovulación con metformina. No se ha visto mejoría en tasa de nacido vivo ni nacido vivo acumulado. Está indicado en pacientes con resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Metformina versus pérdida de peso. Este es un estudio de 143 mujeres obesas con índice de masa corporal sobre 30, a quienes se les administró placebo versus 850 miligramos 2 veces al día de metformina. Todas recibieron consejería dietética. Solo hubo correlación de pérdida de peso con retorno a menstruaciones normales. La metformina se observó que redujo los andrógenos y la circunferencia de la cintura. Metformina preinducción. Este es un estudio multicéntrico con 325 pacientes con ovario poliquístico, a quienes se les administró placebo versus metformina 500 a 1000 miligramos. Inducción después de 3 meses de tratamiento. Si había embarazo, se prolongó la metformina hasta la semana 12. Tasa de hijos vivos en obesas fue significativamente mayor en el grupo de metformina, 35.9 versus 22.6%. No se observó diferencia en la tasa de abortos y mayor pérdida de peso en grupo de obesas con metformina. El embarazo en una mujer con ovario poliquístico implica un reto para el grupo que la está tratando. Este es un estudio clínico aleatorizado con 626 mujeres con ovario poliquístico, a quienes se les administró metformina, citrato de clomifeno o combinación de ambos por 6 meses. Se detuvo la metformina cuando se demostró por la beta del embarazo y se encontró mayor tasa de embarazo con citrato de clomifeno o con la combinación.
sin observarse diferencia significativa en la tasa de abortos y mayor tasa de embarazo múltiple, como era de esperarse, en mujeres que consumieron citrato de clomifeno. El mioinositol se considera un tratamiento coadyuvante. Esta es una publicación que acaba de salir en junio del 2020. Es un metaanálisis de 9 estudios aleatorizados en mujeres con ovario androgénico para evaluar la eficacia del tratamiento durante 12 a 24 meses, observando una reducción de la insulina basal con una diferencia media de menos 1.021 y un índice de OMA, que ya lo mencioné, estadísticamente significativo, una reducción de menos 0.58. ¿En qué estamos entonces hoy en día con el mioinositol? Hasta el momento, aunque sus estudios son prometedores, solo se indica en pacientes con intolerancia o efectos adversos por el uso de la metformina. Pero la percepción mía es que es probable que a futuro tengamos más datos bondadosos con el mioinositol. ¿Y qué pasa finalmente con ese grupo inmenso de mujeres que son adolescentes y tienen ovario poliquístico, que son las que llenan nuestros consultorios? Este es un algoritmo que es sencillo y por eso quiero compartirlo. Paciente con ovario poliquístico puede tener peso normal, sobrepeso o ser obesa. Si tiene peso normal y no tiene resistencia a la insulina, una dieta adecuada y actividad física con anticonceptivos orales o gestágenos cíclicos y en caso de tratamiento dermatológico si lo requiere. Si tiene resistencia a la insulina, es una paciente candidata a metformina o anticonceptivo de baja dosis. Si tiene sobrepeso sin resistencia a la insulina, dieta, actividad física y anticoncepción oral. Si tiene resistencia a la insulina, además del sobrepeso, la dieta, la actividad física y la metformina también. Si la paciente es obesa, necesariamente tiene que entrar en un plan de control del peso corporal, es candidata a los insulinos sensibilizadores y probablemente va a requerir algún tipo de gestágeno cíclico para control de sus amenorreas. Esta diapositiva ya la mostró Imelda, porque es un clásico dentro del ovario poliquístico en razón de los ciclos normales de la GnRH y los ciclos exagerados del síndrome de ovario poliquístico, lo cual nos va a llevar a la alteración en LH y FSH que nos va a producir las anovulaciones con el aspecto característico de los ovarios poliquísticos y las alteraciones en las células de la teca y de la granulosa que van a terminar con el estado hiperandrogénico y las alteraciones metabólicas. Esta diapositiva es muy interesante porque ilustra muy bien a qué nivel actúan los diferentes tratamientos. Las píldoras anticonceptivas van a alterar las pulsaciones de LH y también nos van a controlar la alteración a nivel de insulina y a nivel hepático que nos va a producir los cambios metabólicos de la enfermedad. Igualmente, las drogas antiandrógenas, que son muy importantes sobre todo en efectos de la piel para evitar el paso de testosterona a dihidrotestosterona por medio de acción sobre la 5-alfa reductasa. Si una paciente no tiene deseo de embarazo, los antiandrógenos pueden estar indicados. Espironolactona, que ha demostrado bastante eficacia, sobre todo en pacientes sintomáticas específicamente de hirsutismo. El acetato de ciproterona con etinilestradiol, que ha sido un tratamiento tradicional por muchos años.
el finasteride y la flutamida. El acetato de ciproterona ha sido bastante discutido. En lo personal, prefiero usar antiandrógenos no tan potentes, en razón de que el acetato de ciproterona se puede asociar con mayor frecuencia a fenómenos tromboembólicos que otras progestinas antiandrógenas que también son eficaces. Las progestinas cíclicas también son opciones. La dihidrogesterona, de 10 a 30 miligramos al día, del día 16 al 25, es una buena opción. La dihidrogesterona es una retrogesterona, es la misma progesterona en espejo, de tal manera que es una medicación interesante, o la misma progesterona micronizada, 100-200 miligramos al día, también en la segunda fase del ciclo. Inclusive la medroxiprogesterona, 5 a 10 miligramos al día, del día 16 al 25, aunque la dihidrogesterona y la progesterona tienen menos efectos adversos que la medroxiprogesterona. Si la paciente no quiere embarazo, que es la mayoría de los casos en adolescentes, pues los anticonceptivos son ideales. Mejoran la ciclicidad menstrual, normaliza el patrón de gonadotrofinas, previene el hiperestrogenismo crónico y sus consecuencias, y no sabemos bien el efecto sobre el perfil metabólico, pero es un tratamiento que usamos mucho con buenos resultados. Estas tres progestinas, por lo menos, son las que más seguridad nos pueden brindar: la drospirenona, el dienogest y la clormadinona. No hay duda que los anticonceptivos orales cambiaron la historia, no solamente médica, sino socioantropológica de la mujer desde hace 60 años. Los anticonceptivos como control de la natalidad, pero sabemos que cada vez los usamos más en efectos no contraceptivos. Estas son las guías latinoamericanas de anticonceptivos orales combinados que escribimos con Santiago Palacios, Nilson de Melo, Gustavo Gómez y Ricardo Lórez de Mola en el año 2014, y están publicadas en la revista Medicina, que es el órgano oficial de la Academia Nacional de Medicina de mi país. Yo recomiendo su lectura porque son muy completas y tiene la visión de diferentes colegas de diferentes países que nos pueden servir mucho para este caso. Y me voy a permitir, con la venia de mi buen amigo Santiago Córdoba, hacer una pequeña cuña. El 15 de julio, que es el día de mi cumpleaños, vamos a lanzar el libro Anticoncepción Hormonal, que hemos escrito con Santiago Palacios. Es el 7º libro que yo he escrito, el 2º que escribo con Santiago, y es un gran tratado de anticoncepción hormonal liderado por Santiago y por mí, con la participación de muchísimos colegas de muchísimos países, entre otras cosas Imelda, que hoy me acompaña, tuvo oportunidad de escribir un capítulo muy bueno en este libro, y Imelda, te agradezco mucho tu gentileza. Ese libro lo recomiendo mucho, ya está próximo a salir, y también es un gran compendio de la anticoncepción hormonal, que es uno de los tratamientos más importantes en ovario androgénico. 2 capítulos de este libro tratan específicamente del tema de ovario poliquístico. Sabemos que las píldoras combinadas tienen estrógenos y gestágenos. Sabemos que el gestágeno es el anticonceptivo realmente. El estrógeno básicamente es para controlar los ciclos y para otras cosas, pero básicamente el efecto clave es el gestágeno. Los progestágenos son el elemento principal de los anticonceptivos. Comprenden a muchos compuestos sintéticos que imitan el efecto de la progesterona, pero que difieren de ella estructuralmente. Tienen muchas diferencias entre sí y poseen distinta potencia,
Al reproducir los efectos de la progesterona hay diferente capacidad de fijación a los receptores. Las propiedades progestacionales, estrogénicas y androgénicas son las que hacen diferentes a las progestinas. Cuanto más similar sea la progestina a la testosterona, va a tener mayor actividad androgénica y lo contrario. Nuestro buen amigo, el profesor León Spirov, en una de sus magistrales obras, nos habla de la afinidad de los receptores y la actividad biológica de las progestinas, así como en los receptores de progestágeno y estrógeno van a afectar el endometrio, según la progestina que usemos. En andrógeno, la piel, el cabello, el peso corporal, los lípidos. Y en relación con el aspecto mineral o corticoide, nos va a alterar el balance hidroelectrolítico y el peso corporal. Y en relación con el aspecto glucocorticoide, el metabolismo de los carbohidratos. Esta es una clasificación sencilla de los derivados de la testosterona, entre los cuales el más importante pues, es el levonorgestrel, que ha sido una progestina usada desde hace muchísimos años, pero debemos recordar que por ser derivado de la testosterona no es una progestina típica de efecto antiandrógeno, como sí serían la ciproterona, la clormadinona, y como grupo híbrido la drospirenona y el dienogest, que tienen efectos importantes antiandrógenos y que hoy en día los tenemos para nuestro uso en la parte de ovario poliquístico. La actividad biológica ideal pues tiene que ver con la actividad progestagénica, antigonadotrófica, antiandrogénica, y que no tenga actividad ni gluco, ni mineral o corticoide. Ese sería el perfil de la actividad biológica ideal. Lo que pasa es que pues, lo ideal se parece al marido ideal. No existe. Entonces tenemos que tratar de acercarnos un poquito a ese ideal. Y tenemos una gran cantidad de progestinas en el mercado y de nosotros depende cuál usar. Formular un anticonceptivo es formular una progestina. Por eso el conocimiento de ellas es la base fundamental de una buena medicina anticonceptiva. Ya lo había mencionado mi querida Imelda, el test de Herberger, con la diferente capacidad de las progestinas. Y básicamente la clormadinona, la drospirenona, el dienogest y el acetato de ciproterona son las que van a tener actividad antiandrógena importante. Y aquí lo vemos en esta diapositiva, la actividad farmacodinámica en cuanto a la actividad antiandrogénica, la ciproterona, el dienogest, la clormadinona y la drospirenona. Afortunadamente en nuestros países tenemos este arsenal y afortunadamente son medidas que no son costosas. Sabemos también que el anticonceptivo inhibe la 5-alfa reductasa tipo 1 y esta tipo 1 es la que está en el cuero cabelludo, la glándula sebácea y la piel. Esta 5-alfa reductasa va a hacer que la testosterona se convierta en dihidrotestosterona, de tal manera que al inhibirse esta enzima vamos a permitir que la testosterona activa no vaya a la piel. Y de esta forma podemos controlar la grasa, el acné y el hirsutismo. Esta es una forma fácil de verla. Fíjense cómo los anticonceptivos inhiben la liberación de andrógenos por parte de la corteza adrenal y el ovario, tiene un efecto positivo del estrógeno, inhibe la 5-alfa reductasa y produce una inhibición competitiva de los receptores de andrógenos. Por tal motivo, estos medicamentos son suaves, son fáciles, con muy buenos resultados, inclusive cosméticos. La actividad antiandrogénica de los contraceptivos orales, todos en general tienden a mejorar el acné y la seborrea. Suprimen la producción de andrógenos en los ovarios. El etinil-estradiol sabemos que incrementa los niveles de hormona liberadora, de globulina, transportadora de las hormonas sexuales,
Esta se une e inactiva los andrógenos como la testosterona. Sin embargo, los anticonceptivos que contienen progestinas con actividad androgénica pueden contrarrestar algunos de los efectos positivos del etinilestradiol. Para terminar, este cuadrito me parece interesante y es un resumen de todo lo que se ha hablado. El ovario poliquístico. Si la paciente tiene sangrado irregular, los contraceptivos son ideales. El hirsutismo también se puede manejar con contraceptivos orales y espironolactona. La infertilidad con inductores de la ovulación. Los riesgos inherentes a los aspectos metabólicos con metformina. Pero todo tiene que controlarse con la reducción del peso corporal. Es muy importante hacerles caer en cuenta a nuestras pacientes que el ovario poliquístico no es la causa de la obesidad, sino que la obesidad es la causa del ovario poliquístico. Para cada mujer hay un tratamiento y existe mujeres para todos los tratamientos. Muchísimas gracias. Doctor Vázquez, muchísimas gracias por su intervención. Voy a pedir inicio de video para el doctor Hernández. Quisiera primero que nada agradecer a ambos ponentes por su excelente intervención, los comentarios de los más de 800 médicos en todo el territorio latinoamericano son muy positivos. Hay varias preguntas, así que muchas gracias a ambos por su excelente trabajo, también por las gentiles palabras que han dedicado a Exceltis. Para nosotros es un honor poder apoyar este tipo de iniciativa y, como bien lo dijo el doctor Vázquez, parte importante de la función para la que hemos sido creados y por la que estamos funcionando. A favor de las pacientes y con carácter ético, Exceltis siempre va a ser un aliado en la educación médica continua para todos los médicos que deseen tenernos como aliados. Estamos a las órdenes. Así que vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas. Yo las voy a ir leyendo pues, y ambos profesores pueden contestarlas para que el auditorio quede con sus aclaradas. El doctor Andrés Bahamondes nos comenta, el citrato de clomifeno se está descontinuando en Chile. ¿Qué alternativa para inducir ovulación a un nivel de complejidad básica? Esa pregunta se la dejamos a Imelda, que es especialista en biología de la reproducción. Gracias. Solamente quiero decir, David, para quienes no me conocen, que sí soy especialista en biología de la reproducción, pero yo no hago nada de reproducción. Mi área de enfoque es ginecoendocrina y menopausia. Sí puedo contestar la pregunta, pero no hago nada de reproducción. Solo que no escuché la pregunta completa, perdón. Vi que era algo sobre que el citrato de clomifeno no está disponible, pero ya no escuché más, perdón. Y nos comentaba el doctor que se está descontinuando en Chile y qué otra opción tendrían para inducir ovulación. Bueno, en pacientes con estados hiperandrogénicos, los tratamientos que no son puros inductores de la ovulación son primero aquellos fármacos que van a disminuir o los volúmenes ováricos o los estados hiperandrogénicos o la insulinoresistencia. Complementariamente, si no se tiene la disponibilidad de citrato de clomifeno, se pueden utilizar alternativamente inhibidores de la aromatasa, como los que había yo presentado en la diapositiva. Perfecto. La doctora Elena Andrade Burgos nos ¿cuánto tiempo debemos indicar al paciente tomar metformina junto con el inositol? Bueno, la metformina, no, primero yo quiero puntualizar tres cosas. Uno es que el tratamiento con mioinositol, de acuerdo al consenso de Australia y de acuerdo a las publicaciones que ha liderado el doctor Vittorio Unfer desde hace muchos años, y hay una revisión muy reciente de este año que gentilmente el doctor Vittorio Unfer me invitó a participar sobre los efectos
en ginecología del mioinositol, y esta última publicación que les compartí en mi presentación del efecto del mioinositol en el tratamiento de insulinoresistencia, su utilización no es únicamente en casos de intolerancia a la metformina, porque hay que recordar que los efectos que tiene son tan buenos como los que hemos tenido con la metformina. Ciertamente la metformina a las dosis terapéuticas en algunas pacientes causa intolerancia o efectos secundarios si esto no permite que se adhieran al tratamiento. El tratamiento idealmente o es con metformina o es con mioinositol, pero se pueden combinar. La razón para combinarlos es, por ejemplo, en aquellas pacientes que tienen efectos secundarios importantes con metformina y quiero dar una dosis más baja y lo complemento con el mioinositol. La dosis de mioinositol que debe de administrarse cuando se administra solo debe de ser, en mi país existe el mioinositol en 2 presentaciones, pulverizado en sobres de 2 gramos, que es como existe en Europa, y la dosis es 2 gramos, un sobre de 2 gramos antes del desayuno, 30 minutos y antes de la cena. Y también existen cápsulas de 600 miligramos aquí en mi país, que ciertamente es un fármaco de Exeltis, que son cápsulas a base de aceite de soya y que tienen una bioequivalencia hecha por un grupo de italianos en el que se observó que los 600 miligramos de la cápsula de mioinositol en aceite de soya equivale a los 2 gramos pulverizados que se han utilizado en los distintos protocolos de mioinositol a nivel mundial en los últimos 16 años. Entonces, el tratamiento se puede combinar tratando de compensar las dosis de uno y de otro. Y la recomendación para el tratamiento con sensibilizantes de la insulina es mientras dure la insulinoresistencia. Recordando también que ya citó acertadamente el doctor David Vázquez, de nada sirve que utilicemos sensibilizantes de la insulina si la paciente no cambia su estilo de vida. Siempre hay que complementarlo con una alimentación óptima, no para bajar de peso, porque ese no es el objetivo primordial único, sino para tratar los estados metabólicos como insulinoresistencia, dislipidemia heterogénica, entre otros, más la actividad física. Porque la actividad física, específicamente la actividad aeróbica, después de 30 minutos, induce la síntesis de transportadores de glucosa 1 y 4, entonces mejora la insulinoresistencia. Gracias, doctora. Aprovechando la duda sobre mioinositol, pues recordarles que en Chile y en Colombia recientemente Exeltis ha lanzado pues Exelmio, mioinositol 3 miligramos por sobre, ¿sí? Y porque hay una pregunta al respecto, nos preguntan sobre precisamente cuál es la dosis, siendo que hay de 2 miligramos, de 3 miligramos. Me parece que un poco ya lo contestó, pero no sé si valdría aclararlo algo más. Este producto que ahora justamente estás tú comentando, yo no lo conozco. No sé si la dosis de esta que tú nos comentas de 3, son 3 gramos en el sobre, perdón. 3 miligramos por sobre, correcto. 3 gramos, sí. Entonces quiere decir que es una dosis única en 24 horas. Sí, no, esa no la conozco, pero bueno, recordar que la dosis terapéutica es de 2 a 4 gramos en 24 horas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta también la doctora Gabriela Macías. Saludos desde Honduras. Para una paciente con hiperprolactinemia como origen de anovulación, ¿cuál sería el manejo correcto con cabergolina y cuánto tiempo? Y de tener niveles menores a 100 miligramos por mililitro, ¿siempre es necesario valorar y realizar tomografía? Gracias. Bueno, respecto a pues no es el tema que nos ocupa hoy, lo de la hiperprolactinemia, pero con mucho gusto vale la pena comentar la inquietud de la colega. La hiperprolactinemia también es una enfermedad muy común y siempre ante una prueba alterada de prolactina, lo que debemos hacer enseguida es pedir un pool de prolactina, es decir, varias muestras a lo largo del día, porque la prolactina se va secretando en oleadas, en pools, y por esa razón una sola prueba no nos hace diagnóstico. Si definitivamente estamos ante una hiperprolactinemia, para contestar lo que comentó la doctora, nosotros no pedimos una resonancia del sistema nervioso central con prolactinas por debajo de 100. Si están por
encima de 100 se pide una resonancia para descartar un micro o un macroadenoma. Y por supuesto, el tratamiento hoy en día de elección es la cabergolina. Hoy en día ya pues la bromocriptina es una medicación que con todo respeto pasó a la historia en razón de los efectos adversos tan importantes, y la cabergolina es muchísimo más cómoda, solo se administra 1 o 2 veces a la semana, es mucho más segura y podemos administrarla por mucho tiempo. ¿Yo podría agregar algo, José Manuel? Mucho gusto, doctora, gracias. Bueno, solamente, además de lo que el doctor Vázquez ha comentado, hay que recordar que en las mujeres que cursan con síndrome de ovario poliquístico, siendo la primera enfermedad ginecológica asociada a hiperandrogenismo, hay que recordar que de un 17 a 21% pueden cursar con hipotiroidismo. Las pacientes que tienen hipotiroidismo habitualmente tienen una hiperprolactinemia secundaria al estímulo de la TRH sobre el atotropo hipofisario. Entonces, sí es relevante que independientemente del pool que se tiene que hacer de prolactina, también se documente que la paciente tiene, que se excluya que la paciente no tenga un hipotiroidismo, porque si el hipotiroidismo está presente y esa es la causa de la hiperprolactinemia, entonces el tratamiento deberá ser inicialmente con el uso de levotiroxina, y en la manera en que se regule por retroalimentación negativa la TRH, la hiperprolactinemia desaparecerá. Solo que la hiperprolactina habitualmente no rebasa los 50 nanogramos por mililitro. Y claro, totalmente de acuerdo. El enfoque diagnóstico de una hiperprolactinemia incluye no solamente los exámenes propios de la hormona tiroidea, sino el más común, que es preguntarle a la paciente si toma alguna medicación. Tal vez la primera causa de hiperprolactinemia después del embarazo es los medicamentos, sobre todo medicamentos de acción central, antidepresivos, antipsicóticos, etc. De tal manera que la hormona tiroidea y una buena historia clínica sigue siendo las herramientas más importantes para el enfoque diagnóstico de una hiperprolactinemia. Nos preguntan desde Chile. ¿Podría conversarnos más sobre el efecto deleterio de la ciproterona sobre el metabolismo de los carbohidratos y cómo la combinación con etiliestradiol ya no goza de la indicación como anticonceptivo? Bueno, voy a empezar por la segunda parte. En realidad no es que no goce de la indicación como anticonceptivo. Cuando la industria farmacéutica desarrolló la combinación de etiliestradiol con acetato de ciproterona, la indicación terapéutica eran los estados hiperandrogénicos, especialmente enfocado para la utilización en el tratamiento de síndrome de ovario poliquístico. Esto no quiere decir que no tenga una eficacia anticonceptiva. El punto es que desde la perspectiva de la comercialización, el objetivo terapéutico era otro. Era una opción terapéutica para una herramienta de un tratamiento de una endocrinopatía, que además les brinda a las pacientes una eficacia anticonceptiva. En relación entendí bien que es la disfunción o alteración metabólica que causa el acetato de ciproterona, entiendo que combinado con etiliestradiol. Yo aquí quisiera resaltar primero que ciertamente el acetato de ciproterona es una progestina antiandrogénica potente, la más potente de todas, pero hay que recordar que cuando hablamos solamente de la progestina, en las descripciones que se han hecho de los efectos protrombóticos de las progestinas, de solo las progestinas, están a la cabeza la drospirenona y le sigue el acetato de ciproterona. Esto es siempre y cuando se combinen con etiliestradiol. Entonces yo lo vería de otra manera. Si yo tengo una paciente con síndrome de ovario poliquístico que como una complicación metabólica tiene dislipidemia heterogénica, como sería el caso de la triada caracterizada por hipoalfa-lipoproteinemia, incremento de colesterol LDL y hipertrigliceridemia, que tiene obesidad y que esta paciente habitualmente pueda tener un mayor riesgo protrombótico ella solita porque está caminando por la vida,
y sin incluir aquí tabaquismo y otras cosas, yo pensaría que esta paciente tendría yo que pensar primero si es una candidata a utilizar etinilestradiol más acetato de ciproteriona. ¿Por qué? Porque hay que recordar que, aunque el etinilestradiol es quien tiene este efecto benéfico, las pacientes que tienen esta combinación tienen un mayor riesgo aterogénico, protrombótico. Entonces, al menos yo aquí he tenido 2 casos de pacientes de menos de 22 años con tromboembolia pulmonar utilizando la asociación con acetato de ciproterona. A veces, si se someten, las 2 tenían como antecedentes que tuvieron alguna esguince del tobillo, y bueno, en el reposo todos sabemos que esto se debe de retirar, y por alguna circunstancia no se retiró. Tomando en cuenta los aspectos metabólicos puros, pues hay que recordar, yo no asocio ningún otro, porque hay que recordar que el etinilestradiol de la combinación con acetato de ciproterona tiene 30 microgramos y está catalogado dentro de los anticonceptivos de dosis bajas, que son los que se recomiendan para las pacientes en tratamiento con anticoncepción con algunos factores de riesgo discretos. Más bien yo haría alusión a algunas otras combinaciones, algunos otros tratamientos, como sería el acetato de medroxiprogesterona único, especialmente el de depósito, para los casos de sangrado uterino abundante o prolongado, que se utiliza en pacientes con insulinoresistencia, con obesidad, con dislipidemia, y que no hay que perder de vista que esta progestina tiene un impacto adverso para la insulinoresistencia, para el incremento ponderal e induce dislipidemia a expensas de triglicéridos. No sabría qué otra cosa aportar al respecto de los trastornos metabólicos. Yo quisiera anotar respecto a la pregunta puntual que hace el colega, que la combinación de acetato de ciproterona y etinilestradiol no es un anticonceptivo. No lo es. Es un antiandrógeno. Por lo menos en mi país y en la mayoría de países que he visitado, al revisar yo el vademecum, al revisar las autorizaciones de los entes reguladores, no aparece como anticonceptivo. En Colombia, si uno busca el acetato de ciproterona con etinilestradiol, aparece como tratamiento antiandrogénico y específicamente del acné, no como anticonceptivo. Otra cosa es que erróneamente, en mi opinión, se use como anticonceptivo. Eso es otra cosa, pero definitivamente no lo es, para responder la pregunta del colega. Muchas gracias. Bueno, no es que esté indicado, David, como un anticonceptivo. Tiene una eficacia anticonceptiva. Cuando una paciente acude a la consulta para solicitar un método anticonceptivo sin un estadio hiperandrogénico, no debe ser el de primera elección jamás. Pero sí es bueno que la paciente sepa que si está en tratamiento de un estadio hiperandrogénico, que no solo es privativo para el uso del acné, porque el IPP puede decir muchas cosas, pero si nos vamos a los artículos y a lo que existe publicado, ese es otro tema. Entonces, no solo es privativo para el tratamiento del acné, también mejora el hirsutismo, también mejora los volúmenes ováricos, y eso lo hace pues, por la retroalimentación negativa. No sé si yo me expresé mal, David, si es así yo me disculpo con la audiencia, porque jamás dije que fuera un anticonceptivo. Se creó mercadológicamente para el tratamiento de los estados hiperandrogénicos, pero es un fármaco que tiene eficacia anticonceptiva. No, idealmente no debe de prescribirse dentro de la primera elección en una paciente que acude para solicitar anticoncepción. Sí, exactamente es así. Digamos, como decimos en Colombia coloquialmente, es anticonceptivo de carambola. No sé qué significa. Gracias, doctores. La siguiente pregunta dice, ¿qué tratamiento es el más recomendado en síndrome ovario poliquístico en adolescentes desde el punto de vista de anticonceptivos orales combinados? ¿Qué evidencia hay en adolescentes? Bueno, creo que en la presentación que hice expuse las diferentes opciones que tiene un adolescente con un síndrome de ovario poliquístico, y lo primero pues es el control de los estilos de vida, controlar el peso corporal, hacer una dieta hipocalórica con actividad física adecuada, y los anticonceptivos orales con antiandrógenos suaves, por usar esa palabra entre comillas, como el acetato de clormadinona, como la drospirenona y como el dienogest, es un tratamiento que nos puede ser muy útil para la adolescente. Yo pienso que sería un tratamiento sencillo,
de largo plazo, eventualmente si la niña necesita anticoncepción. Parece que perdimos conexión temporal. Perdimos la conexión, sí, sí. Ahora sí. Seguramente va a retomar, cuando retome conexión el doctor, puede continuar con la pregunta. Pero podríamos avanzar con la siguiente y dice: buenas noches, desde Chile. ¿Por qué no prolongar el uso de la metformina durante el embarazo más allá de la semana 12? Habida cuenta del mejor control metabólico y profilaxis de diabetes gestacional. Muchas gracias. En lo que regresa David, ¿quieres que yo tome aquí? Sí, por favor, así le damos Ok, tiempo de ganar gracias. reconexión. Bueno, en realidad hay un consenso específicamente para la utilización de la metformina durante el embarazo, y en el consenso específicamente se trata sobre este hecho y no debe de interrumpirse en la semana 12. O sea, no hay una razón de peso para que se interrumpa en la semana 12. Sí es importante mencionar que a medida que termina el primer trimestre se empieza a tolerar mejor la metformina. Y también mencionar, la respuesta concreta es, no se debe de interrumpir en la semana 12, y adicionalmente mencionar que la opción terapéutica que más artículos tiene recientemente para la disminución de riesgo de diabetes gestacional, que es una de las indicaciones más importantes para el uso de los sensibilizantes de la insulina, también tiene la recomendación de usar el mioinositol. Muchas gracias, doctora. Le he escrito ya, pues al doctor Vázquez está tratando de ganar reconexión. Aprovechando la duda, recordarles que en Chile, en Perú y próximamente en Ecuador, pues Exeltis de su investigación propia ha lanzado Slinda, una píldora solo de drospirenona que tiene varios estudios y varios ciclos en adolescentes. Es el único anticonceptivo oral con evidencia en adolescentes. Cuando el doctor gane reconexión, le pediríamos que comparta un poco al respecto. La siguiente pregunta nos dice: buenas noches. Luego de 18-24 meses de tratamiento con anovulatorios y comorbilidades, reevaluamos. Si continúa igual o con leves mejorías, ¿seguimos de por vida? ¿Se vuelve algo crónico? Gracias. La pregunta era con 18 a 24 meses de anovulatorios. Habitualmente lo que tenemos que hacer es separar la población entre adolescentes y mujeres adultas. Para fines de hablar de adultez en la prescripción de los fármacos para síndrome de ovario poliquístico, que no para la maduración psicoemocional, es todo lo que esté por arriba de 20 años, ¿no? La etapa reproductiva. Entonces, de acuerdo a los expertos en el mundo, especialmente lo publicado por el doctor Ricardo Asís, las pacientes que continúan en la etapa reproductiva presentando ciclos anovulatorios o periodos poco frecuentes, que es como la nueva clasificación de la POC los menciona, lo ideal es que si después de 18 a 24 meses de usar los anovulatorios, habitualmente tienen un periodo de mejoría de 6, 8 ciclos, y si esto persiste, tenemos las distintas opciones siguientes. Primero, habrá que ver primero cuál es el objetivo terapéutico de la paciente. ¿Es que no le gusta estar menstruando con la frecuencia ideal? ¿Es una paciente que se quiere embarazar o es una mujer que llegó por sintomatología dermatológica? Entonces, para fines prácticos, en aquella mujer que le preocupa su ciclicidad menstrual y que en ese momento no tiene vida sexual activa y no requiere de un anticonceptivo, podemos utilizar progestinas de segunda fase, solo para regular el ciclo si no se acompaña de volúmenes ováricos aumentados. Si la paciente se trató por ciclos anovulatorios poco frecuentes y volúmenes ováricos aumentados, yo lo que recomendaría es que si ya logramos regresar los volúmenes ováricos a la normalidad y la paciente tiene un tiempo en el que ya tomó los anovulatorios y recayó después de ese periodo con ciclos poco frecuentes y en ese momento no le preocupa, yo dejaría que la paciente continúe con sus ciclos poco frecuentes, diciéndole, por supuesto, que en un periodo probablemente de un año los volúmenes ováricos crecerán nuevamente. Y siempre hay que recomendarle un método anticonceptivo porque dentro de todos esos ciclos poco frecuentes habrá alguno que sea ovulatorio. Y si la paciente tiene una manifestación clínica, regresó con los trastornos menstruales, pero además tiene manifestaciones de hiperandrogenismo, lo recomendable es reiniciar el anticonceptivo. Gracias.
No oigo. Ya no oigo nada. Doctor Vázquez todavía está trabajando en ganar reconexión. Démosle un poco más de tiempo. Continuemos con la siguiente pregunta, que dice, ¿qué recomienda para una paciente de 18 años con síndrome ovario poliquístico con antecedentes de depresión tratada y migraña, a la cual los anticonceptivos la desencadenan en episodios nocturnos de cefalea y depresión? Gracias. Bueno, no hay que perder de vista que la depresión, la ansiedad y el trastorno cognitivo es un trastorno que se relaciona a las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, pero especialmente tiene una asociación con los estados de hiperinsulinemia. Entonces, en estas pacientes, si tienen síndrome de ovario poliquístico y además estas alteraciones neurocognitivas y psicoemocionales, es bueno echarse un clavado para ver los niveles de insulina y ver qué sucede con esta paciente. Y se ha demostrado que cuando se mejora la hiperinsulinemia, las pacientes tienen una mejoría en estas manifestaciones clínicas. Cuando enfocamos, ya se me olvidó la otra parte que era... me comentaban en la pregunta que esta paciente tiene, o nos comentaban, perdón, que esta paciente tiene estas manifestaciones asociadas a la menstruación. Entonces, muy probablemente esto tenga que ver más con una migraña catamenial, que es la manifestación clínica en la cual las pacientes, por la privación de progesterona que precede a la descamación del endometrio, van a presentar un incremento en los neuroreguladores y neuroestimulantes que van a condicionar que haya un estímulo de los GABA y van a incrementar la posibilidad de tener cefalea. En estas pacientes lo que se sugiere de tratamiento es anticonceptivos orales combinados continuos, es decir, con un periodo menor de descanso, como los esquemas de 24/4, para que la paciente tenga menor supresión de progesterona y de esta manera no haya la aparición de los elementos que condicionan la migraña. Recordemos que dentro de la combinación de los anticonceptivos, el estrógeno tiene un efecto irritativo y la progestina tiene un efecto regulador hacia la baja, es decir, tranquilizante. La otra opción terapéutica es que demos anticonceptivos de ciclos largos por 84 días, por 7 de descanso, bueno, no de descanso porque nadie está cansado, de suspensión, para que se descame el endometrio y nuevamente iniciar, o bien dar un tratamiento solamente con anticoncepción a base de progestinas, si es únicamente la medida anticonceptiva lo que busca la paciente, o dar métodos de barrera o dispositivos intrauterinos o implantes. Doctora, el doctor Vázquez ya ganó reconexión, doctor. No Sí, sé si sí. se va a añadir algo a la pregunta. No, está bien, ya me conecté. Perfecto. Qué pena. Excelente, no se preocupe. El doctor Otto Hiller Cantos de Ecuador nos dice, buenas noches, ¿cuál es el porcentaje de infertilidad en pacientes con ovario androgénico no tratado y cuál sería el protocolo de acción si la misma desea gestación? Yo ya me callo porque ya hablé mucho. Hazme el favor y nos ilustras, Imelda. Oh, perdón, pensé que era tuya y no la escuché. Discúlpame, por favor, José Manuel, ¿me la puedes repetir? Claro que sí, doctora. Perdóname. Pregunta, un paciente con ovario hiperandrogénico no tratado que desea embarazar, ¿cuál sería la tasa de infertilidad antes de no tratarlo y cuál sería el protocolo para tratarlo y lograr embarazo? Bueno, aquí habrá que ver de qué ovario hiperandrogénico estamos hablando, porque dentro de la etiología, aunque el síndrome de ovario poliquístico es el más frecuente, la hiperplasia suprarrenal de aparición tardía o criptogénica también se acompaña de un crecimiento ovárico. Si es el caso de esta última, el tratamiento primero será dar corticoides. Una vez que nosotros utilicemos algún corticoide para inhibir la síntesis de 17-alfa-hidroxiprogesterona, se reanudará la función ovárica y las pacientes no necesitan más tratamiento que eso. En 2 o 3 meses se regula la ciclicidad de la función ovulatoria y las pacientes se embarazan espontáneamente. Si se trata de una paciente con síndrome de ovario poliquístico que nunca se ha tratado, habrá que ver primero cuáles son las circunstancias clínicas en las que acude a la consulta. Si los volúmenes ováricos están aumentados, primero hay que poner en reposo a los ovarios. Esto lo vamos a lograr con la administración de anticonceptivos orales combinados, idealmente combinado el etilidral con una progestina antiandrogénica. Si ustedes revisan los consensos, mencionan que el dar anticonceptivos orales combinados no tienen un efecto para mejorar los volúmenes ováricos.
Sin embargo, si ustedes lo hacen en la práctica clínica diaria, sí tienen efecto. Hay 2 esquemas terapéuticos que se recomiendan darlo, como coloquialmente lo damos, 21/7, 24/4, por un periodo promedio de 6 a 12 meses y esperar la reducción de los ovarios. En estas pacientes tenemos un problema. Casi todas, además de hiperandrogenismo, anovulación y ovarios grandes, tienen 34, 35 años. No podemos darnos el lujo de esperar un año. Se sugiere el tratamiento con anovulatorios consecutivos, por lo menos durante un periodo de 63 días, para que en el periodo de descanso continúe la supresión de la hipófisis para el LH-FSH, se reducen los volúmenes ováricos y entonces damos los tratamientos de inductores de la ovulación, que pueden ser el citrato de clomifeno, inhibidores de la aromatasa, y me está faltando otro grupo de fármacos que en este momento no me acuerdo. Gracias. Y nuestra última pregunta de la noche dice: buenas noches, saludos. En el caso de utilizar progestinas en el tratamiento ovario poliquístico, ¿se inician ante el paciente, con un paciente con amenorrea de una vez, o se indican, por ejemplo, para presentar sangrado menstrual, y en base a ese sangrado contar los días del ciclo para utilizar progestinas de forma cíclica? Sí, lo ideal es tener una menstruación, inducir una menstruación con progestinas, y de ahí en adelante ya poder contar los días y darle del día 16 al 25 la progestina. La progesterona natural micronizada y la dihidrogesterona probablemente sean las más eficaces por su característica de progestágenos naturales. Perfecto. No sé si los doctores quisieran añadir algo más antes de generar el cierre y darle la palabra a la dirección científica del proyecto para clausurar la sesión. Bueno, yo solo quisiera puntualizar que estamos acostumbrados a que la consulta del ovario poliquístico sea por trastornos menstruales, por infertilidad, pero no hay que perder de vista que el síndrome de ovario poliquístico es una patología con la que nacemos, nos dura toda la vida y nos va a condicionar complicaciones sistémicas. El ovario no es el problema, el ovario es la víctima, porque la disfunción está en el hipotálamo, la hipófisis, el páncreas, el hígado, el adipocito, etc. Y por ello la atención se debe de prestar de manera sistémica. Y no me queda nada más que agradecer al doctor Santiago Córdoba por la gentileza de la invitación, a Exceltis por esta posibilidad que nos brindan para poder estar en línea, y a todos los que esta noche nos acompañaron. Muchísimas gracias desde México. Bueno, antes de ceder entonces la palabra a la dirección científica del proyecto, el doctor Santiago Córdoba, a nombre de Exceltis, nuevamente agradecerles, profesores, durante estas 3 sesiones, por su excelente intervención, los excelentes comentarios que han generado en los médicos de varios países de Latinoamérica. Recordarles que Exceltis somos líderes europeos en bioequivalencia in vivo, intercambiables de acuerdo a los criterios de intercambiabilidad de la OMS. Tenemos un amplio portafolio precisamente de herramientas terapéuticas que pueden apoyarles en patologías como la que hoy ampliamente se ha terminado de discutir después de 3 sesiones, acetato de clormadinona, distintos anticonceptivos combinados, dienogest, solo también combinado con... Todas nuestras drogas son intercambiables, tienen bioequivalencia in vivo, y para nosotros es muy, muy importante ser actores recurrentes en difundir ciencia y generar espacios de ciencia para que se puedan aplicar soluciones para los pacientes, tanto en información como en herramientas terapéuticas como las que ofrecemos. Nuevamente hemos tenido más de 900 participantes. En total, en todo el evento, después de los 2.200 inscritos, calculo que tuvimos más de 2.000 visitantes simultáneos. Esto es un éxito para nosotros. Queremos agradecerle al doctor Santiago Córdoba y a SEGO por permitirnos ser parte de un evento de esta envergadura. Sin más que decirles que gracias, le cedo la palabra a la dirección científica del doctor Santiago Córdoba. Doctor. Gracias, muchas gracias, buenas noches. Quiero agradecer en primer lugar a los colegas de toda América Latina, más de 3.000 en estas sesiones, desde México hasta la Argentina, a nuestros queridos participantes, la doctora Paula Banóvar de Chile, a David Fusaro de Argentina, a Wellington Aguirre Solís de Ecuador,
Por supuesto, a nuestros dos expositores del día de hoy, mi directa amiga Imelda, estuviste brillante, muy cálida, talentosa, y David Vázquez Awad, siempre talentoso, siempre enseñando y compartiendo sus conocimientos. Yo creo que unas pocas cosas buenas de esta pandemia que nos ha lastimado profundamente el alma latinoamericana y mundial es permitirnos acercarnos a través de estos webinars, estos seminarios, que nos acercan un poco a la información y al conocimiento y llegamos a muchos rincones de nuestra gran patria latinoamericana. Y yo creo que son las cosas rescatables de este horror, de esta pandemia, que como digo, realmente nos está azotando de una manera muy dura a los países latinoamericanos. En su momento lo hizo en el Asia, luego en Europa, ahora en América, lo está haciendo de una manera terrible. Pero nosotros, como decía un famoso escritor cubano, Alejo Carpentier, somos los dueños del reino de este mundo. Es decir, el hombre y el ser humano es capaz de amar en medio de las plagas, del dolor, de la miseria, es capaz de aprender, de resucitar, y esa es la condición humana que tenemos que enfrentar ahora. La nueva normalidad quiere decir poder ganar, poder superar estos desafíos enormes que nos pone la vida. Y muchas gracias por poder compartir, Imelda y David, esta noche con un cierre brillante de lo que significa tratar, como bien decía Imelda, esta patología enormemente compleja. Se discute más de 100 años su manejo, su etiología, y aún no tenemos respuestas concretas, pero con gente talentosa, científicos y profesores como ustedes, nos acercamos poquito a poco a poder transmitir el conocimiento a todos los colegas de América Latina. Muchas gracias, Imelda, gracias, David, gracias a Exceltis por permitirnos acercarnos con este brazo de América Latina en el conocimiento y la información, y a todos los colegas de América Latina, pues seguimos adelante, seguimos trabajando con ilusión, con esperanza, con optimismo. No nos vamos a dejar vencer. La resiliencia, este momento, tiene que ser nuestro norte y nuestra misión. Gracias a todos, colegas queridos de América Latina. Una linda noche. Muchas gracias por compartir este webinar. Gracias a todos. Gracias a todos, buenas noches, y esperen en los próximos días las sesiones grabadas en video, así como su certificado de participación. Que descansen. Mil gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego.